Hola, hola, hoy en Resúmenes Locos hablaremos de Bichos, una aventura en miniatura, una historia que nos marcó la infancia con risas, errores y mucho corazón, donde una simple hormiga se atreve a desafiar el miedo y demostrar que ser diferente también es ser valiente. Así que prepárate para volver a sentir esa chispa de ilusión. Bienvenidos al Next Movie. Todo comienza en la colonia de Bichos. Una aventura en miniatura donde las hormigas viven bajo una regla que nunca eligieron, trabajar para otros. Cada temporada recolectan comida no para ellas, sino para los saltamontes, un grupo de insectos más grandes y agresivos que llega únicamente a exigir lo que consideran suyo. Y el líder de ellos es Hopper, el que impone el miedo sin necesidad de hacer mucho, porque sabe que mientras las hormigas obedezcan, él tiene el control. En medio de ese sistema está Flick, una hormiga diferente. No es fuerte ni líder, es el que siempre está pensando, inventando, intentando hacer las cosas más fáciles. Mientras las demás cargan comida una por una, él decide construir una máquina con hojas, semillas y ramas, convencido de que puede ayudar a todos a trabajar mejor. Y por un momento parece que sí, hasta que todo falla. El invento se descontrola y en segundos provoca un desastre. Toda la comida que habían juntado para los saltamontes cae al río y desaparece. El error pesa bastante porque no era cualquier comida, era lo único que mantenía tranquilos a los saltamontes. Cuando Hopper llega con su grupo y ve que no hay nada, el ambiente se vuelve tenso. Él deja claro que esto no es una simple equivocación. Si cuando regresen no hay comida, la colonia entera pagará las consecuencias. Y ahí se entiende todo. No es solo hambre, es control. Las hormigas no trabajan porque quieren, trabajan porque tienen miedo. En ese momento todo se siente más pesado de lo normal. Nadie habla, nadie cuestiona, todos vuelven a ese mismo lugar donde obedecer. Parece la única forma de sobrevivir. Es como si el error de uno hubiera despertado el miedo de todos, recordándoles que nada ha cambiado realmente. Y es ahí donde Flick entiende que quedarse quieto ya no es opción. Flick, sintiendo que todo fue su culpa, decide hacer algo que nadie más se atreve. Propone salir, buscar ayuda, encontrar insectos que puedan enfrentarse a los saltamontes. Nadie confía realmente en él, pero tampoco tienen una mejor idea, así que lo dejan ir. Y así, cargando con el error, pero también con una pequeña esperanza, Flick se aleja de la colonia, sin saber que ese viaje no solo va a cambiar todo, sino que lo va a cambiar a él. Después de dejar la colonia, Flick llega a la ciudad, y todo cambia por completo. Ya no hay orden, ni filas, ni rutina. Es un lugar caótico, lleno de ruido, luces y movimiento por todos lados. Para alguien como él, es abrumador, pero también es la primera vez que ve el mundo diferente. Uno donde las cosas no parecen estar tan controladas. Y es ahí, en medio de ese desorden, donde cree haber encontrado justo lo que estaba buscando. En un bar, Flick presencia una pelea que, desde su perspectiva, parece impresionante. Un grupo de insectos se enfrenta con lo que él cree que es valentía y fuerza, sin saber que en realidad todo es parte de un espectáculo, porque ellos no son guerreros, son artistas de circo, insectos que actúan, que improvisan, que viven de entretener. Pero Flick no ve eso, él ve salvación. Así que, convencido de haber encontrado ayuda real, les propone ir con él para defender su colonia. Por otro lado, el grupo tampoco está en su mejor momento. Han sido rechazados por su jefe, están perdidos y necesitan una oportunidad. Así que, sin entender de todo en lo que se están metiendo, aceptan irse con Flick. Y ese viaje de regreso se siente como una mezcla rara de ilusión y mentira, porque ninguno de los dos lados tiene claro lo que realmente está pasando. Cuando llegan a la colonia, algo cambia en el ambiente. Las hormigas, al verlos, sienten por primera vez algo distinto al miedo, esperanza. Creen que por fin alguien va a defenderlas, que ya no están solas frente a los saltamontes. Y aunque todo comenzó por un malentendido, poco a poco empieza a formarse algo real entre ellos. Confianza, cercanía, una especie de unión inesperada. Por primera vez la colonia se permite imaginar un final diferente, sin saber que la verdadera fuerza que necesitan no viene de esos guerreros, sino de algo que todavía no han descubierto. Con los días, el ambiente en la colonia empieza a sentirse diferente. Los insectos del circo dejan de verse como extraños y comienzan a mezclarse con las hormigas, compartir espacios, a equivocarse juntos, incluso a reír en medio del trabajo. Ese lugar que antes era rígido, casi mecánico, empieza a tener algo más cálido,
mucho más vivo. Ya no todo gira alrededor del miedo, hay algo nuevo moviéndose entre ellos. Flick también cambia desde dentro. Ya no está cargando solo con el error. Ahora empieza a mirar sus ideas con otros ojos, como si por primera vez valieran algo. Y es en uno de esos momentos cuando descubren un detalle clave. Los saltamontes le temen a los pájaros. Parecen algo simple, casi insignificante, pero en realidad es la primera grieta en ese miedo que siempre los mantuvo quietos. Y de ahí nace el plan. No necesitan ser más fuertes, necesitan ser más listos. Construir un pájaro falso, grande e imponente, capaz de asustar a quienes siempre fueron la amenaza. Y lo que sigue es distinto a todo lo anterior. La colonia entera se involucra. Unos cortan hojas, otros arman estructuras, otros ayudan a darle forma. Cada pequeño aporte cuenta, y sin darse cuenta, están haciendo algo que nunca habían hecho así, unirse para cambiar su propia historia. El pájaro empieza a tomar forma, y con él, una sensación que casi habían olvidado. Ya no es solo cumplir o sobrevivir, ahora hay intención, hay ganas de que funcione. Todo parecía alinearse, como si por fin estuvieran más cerca de romper ese ciclo que los tenía atrapados. Pero cuando todo parece estar funcionando, es porque algo está a punto de ponerlo todo en duda. Cuando todo parecía estar tomando forma, cuando la colonia por fin se sentía más fuerte, aparece alguien que lo cambia todo. Pulga, el dueño del circo, llega buscándolos, reclamándolos, hablando de ellos como no héroes, sino como lo que realmente son, artistas que solo saben actuar. Y en ese momento, sin necesidad de explicarlo demasiado, la verdad empieza a caer por su propio peso. Las hormigas escuchan, observan y entienden. No hay guerreros, nunca los hubo. Todo fue una confusión que creció demasiado. Esa imagen de salvación en la que habían confiado se desmorona en segundos y con ella, la seguridad que habían construido. El silencio regresa, pero esta vez es distinto. Es más pesado, más incómodo, como cuando algo se rompe y ya no hay forma de fingir que todo está bien. Flick queda en el centro de todo. No hay excusas que alcancen, no hay forma de suavizar lo que pasó. A los ojos de la colonia, él no solo se equivocó, los hizo creer en algo que no era real. Y ese golpe duele más que el primero, porque ya no es solo un error, es una decepción. Y así, sin mucho que decir, lo apartan, lo sacan, lo dejan fuera como si nunca hubiera pertenecido del todo. Y ese momento pesa, porque Flick no solo pierde su lugar, pierde esa pequeña seguridad que había empezado a construir dentro de sí. Se queda solo otra vez, enfrentando el mismo silencio del inicio, pero sintiéndolo diferente, porque ahora sabe lo que es estar cerca de cambiar algo y verlo romperse. Y aún así, en medio de todo eso, hay algo que ya no es igual. Y en medio de todo lo que perdió, Flick llega a entender algo que lo cambia por completo. No fue el error ni el engaño, fue darse cuenta de cómo funcionan realmente todo. Los saltamontes no dominan por ser más fuertes, sino porque han aprendido a mantener a las hormigas con miedo. Y las hormigas, sin notarlo, siempre han sido muchas más. Siempre han tenido la fuerza, solo que nunca lo habían visto. Con esa idea clara, Flick decide regresar, no desde la culpa, ni buscando que lo acepten otra vez. Vuelve porque ya entendió lo que nadie más había logrado ver. Y cuando habla, no lo hace con alguien que tiene todas las respuestas, sino como alguien que finalmente encontró una verdad. Le recuerda quiénes son, lo que valen, lo que pueden hacer si dejan de verse como víctimas, y algo empieza a moverse dentro de la colonia. Cuando los saltamontes regresan, todo parece igual desde afuera. La misma tensión, la misma amenaza, pero por dentro ya no es lo mismo. El plan del pájaro se pone en marcha, intentando asustarlos y romper ese control que siempre tuvieron. Hay caos, errores, momentos en los que todo parece que va a salir mal. Incluso el plan falla y Hopper sigue ahí, más peligroso que nunca. Y en ese momento final, donde todo se define, Flick enfrenta a Hopper, ya sin huir, sin esconderse. No desde la fuerza, sino desde lo que entendió. Le dice lo que nadie antes se atrevió a decirle, que su poder no es real, que depende completamente del miedo de las hormigas. Y cuando esas palabras caen, algo se rompe, porque las hormigas lo escuchan, lo sienten y por primera vez actúan. Se levantan, se unen, lo enfrentan y ese instante, sin grandes discursos ni promesas, dejan de tener miedo y al hacerlo, por fin son libres.
Porque al final esta historia no va de insectos, va de entender que el miedo puede sostener cosas que parecen imposibles de romper, hasta que alguien se atreve a cuestionarlo. Y que a veces no hace falta ser el más fuerte, sino el primero en dar ese paso que nadie se anima a dar. Y bueno, gracias por quedarte hasta aquí, de verdad. Volver a historias así no es solo por nostalgia, es porque en algún punto todos nos hemos sentido pequeñitos, dudando, intentando encajar y aún así queriendo hacer las cosas a nuestra manera. Si este viaje te hizo sentir algo, quédate cerca, porque aquí seguimos contando historias que se sienten. Nos vemos en el próximo video. Bye bye.